Buenas tardes, ¿cómo están mis amigos y amigas y hermanos y hermanas en Cristo? Hoy es miércoles y continuamos con nuestro estudio bíblico en la carta del apóstol Pedro, en la segunda carta del apóstol Pedro, y hoy vamos a estar estudiando el capítulo 3, que es el capítulo final de esta carta. Como en las cartas anteriores, vamos a orar antes de empezar el estudio. También quiero recordarles que si usted se pierde este estudio o quiere compartirlo con otra persona y no puede estar en vivo, no se preocupe porque va a estar grabado en la página de Facebook de la iglesia Real Connections, o si no, en mi Facebook personal yo voy a estar poniendo el link en el cual las personas pueden ver este estudio. También usted puede enviar por medio del Messenger, ahí mismo en el Facebook, puede enviar sus preguntas, sus comentarios, que yo gustosamente estaré para contestarle. Y también aquellas peticiones de oración que usted tenga, estaremos muy gustosos de, no solamente yo, sino también mi comunidad de fe, nuestra iglesia, también va a estar muy contenta de estar orando por ustedes. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este medio. Gracias Dios Todopoderoso por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra a través de la internet, Señor. Bendice a todas estas personas que van a estar viendo este video, Señor, y que sea de mucha bendición para ellos, como lo ha sido para mí también, Señor. Quiero orar, Señor, por aquellas personas que están en necesidad, especialmente aquellas que han sido afectadas últimamente por los desastres naturales alrededor del mundo, Señor. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Quiero que nosotros hoy recordemos que estamos viendo el capítulo 3 de la segunda carta del apóstol Pedro. Y en el capítulo 3, en los versículos 1 y 2, el apóstol Pedro hace un recordatorio, nos recuerda sobre la validez del mensaje del Evangelio de Cristo, que no es un mensaje, si bien es cierto las buenas nuevas de salvación, también es un mensaje que nos encontramos alrededor de toda la Biblia. Es el mismo mensaje de Dios buscando relacionarse con su creación, Dios queriendo tener una relación más estrecha con sus hijos. Así que Jesucristo vino a hacer esto, vino a acercarse al ser humano. De hecho, dice la Biblia que tomó forma de hombre, tomó forma de siervo y murió en una cruz precisamente para abrir el camino en el cual nosotros nos podemos relacionar con Él. Y en esto es que el apóstol Pedro empieza a decir que este mensaje del Señor Jesucristo realmente tiene validez. Es un mensaje fideligno del cual se puede confiar. Voy a leer textualmente lo que dice el versículo 1 y 2. Pedro empieza diciendo, queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo. En las dos he procurado refrescarles la memoria para que con una mente íntegra recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Entonces podemos ver que ese mensaje de los profetas que hablaron en el pasado, refiriéndose a todos aquellos mensajeros en el Antiguo Testamento que estuvieron proclamando la venida del Mesías, la venida de Dios Todopoderoso en la persona de Cristo, es una realidad. Y ahora Jesucristo reafirma también esos mandamientos, y una vez le preguntaron a él que cuál de todos los mandamientos era el más importante, a lo cual el Señor Jesucristo respondió y dijo, bueno, los mandamientos los podemos resumir en dos que son muy importantes. El primero de ellos es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es amar al prójimo como a nosotros mismos. En otras palabras, la regla de vida, la regla que Dios nos da es que lo amemos a Él primero. Y si amamos a Dios, también podemos aprender a amar a los demás, porque las demás personas pues son creación de Dios, son hijos de Dios por los cuales hay que tratar con amor, con dignidad y con respeto. Sean ellos personas que nos amen o sean tal vez enemigos que han decidido no compartir con nosotros y tomarnos en algunas ocasiones incluso dentro de sus enemigos. Pero que eso no sea un impedimento para nosotros, para respetarlos como seres humanos también. Entonces podemos ver
que Pedro nos recuerda las palabras de los santos profetas que pronunciaron en el pasado. En la primera carta de Pedro nos dimos a la tarea de estudiar que estas profecías, estos mensajes de los profetas no eran de voluntad propia, sino que eran inspirados por Dios. Así que, una vez más, podemos decir que las escrituras tienen su peso, tienen su validez, porque es palabra enviada por Dios. En el versículo 3 y 4, el apóstol Pedro nos anuncia que en estos días habrán personas que son incrédulas y que también son burlonas. Los hubieron en el tiempo en que Pedro estuvo predicando. La carta de Pedro se escribió aproximadamente entre el año 60 después de Cristo. Ya había personas que se burlaban de que el mensaje de Cristo era falso. Decían, desde hace tiempo ustedes están predicando que Cristo viene y no ha venido. Bueno, ya han pasado casi 2000 años y no ha llegado también. Y entonces por eso muchas personas toman esto como una burla y dicen, ¿dónde está su Cristo que no viene? Versículos 3 y 4, Pedro dice, ante todo bien, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará y dirán, ¿qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Como les dije, hay personas que están diciendo desde más de 2000 años tienen ya con esa historia de que Cristo va a venir y no viene. Bueno, pero yo les tengo una noticia y quizás no muy agradable para aquellos que deciden ignorar el mensaje de Dios por voluntad propia. Porque en el versículo 5 al 7, Pedro dice lo siguiente, dice, ellos ignoran. En el versículo 5 dice, pero intencionalmente olvidan que desde principios antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua, por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y la destrucción de los impíos. En otras palabras, las personas intencionalmente desean eliminar a Dios del mapa y no tomarlo en cuenta. Pero eso no, es como el avestruz, usted sabe, el avestruz cuando está teniendo un peligro lo que hace es esconder la cabeza para no darse cuenta de lo que está pasando, pero eso no elimina el peligro. Es igual en nuestro caminar con Dios. El Señor está avisando que igual que en el pasado, cuando Él creó los cielos y la tierra, pero después igual que en el pasado, cuando Él destruyó parte de la humanidad por medio del diluvio, donde solamente la familia de Noé se salvó, también en el tiempo venidero, Él va a hacer una nueva limpieza, va a hacer una nueva destrucción, pero esta vez no por agua, sino por fuego, donde todo será eliminado. Por lo cual, algunas personas quieren ignorar que esto sucede y quieren vivir su vida como ellos quieren. Tienen su derecho de hacerlo. Tienen derecho de hacer con su vida como ellos quieren. Pero si nosotros queremos disfrutar de la presencia de Dios y disfrutar de estar en comunión con Dios, pues entonces tenemos que tomar una decisión. Y la decisión es o seguir nuestros propios deseos, nuestra propia voluntad, o seguir al Señor Jesucristo y obedecer a sus mandatos. Entonces, allá está el dilema, porque lo que sí es real es que el tiempo vuela. Y aunque a nosotros nos parezca una gran distancia, 2000 años, y que Cristo no ha venido, para el Señor, dice aquí en el versículo 7, dice, ahora, por esta misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservado para el día del juicio y de la destrucción. Y en el versículo 8 nos dice, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así que si nosotros estamos hablando del cronos, o sea, la palabra cronos que se utiliza en el Nuevo Testamento es para el tiempo regular que nosotros conocemos, de horas y minutos. Pero si nosotros hablamos del kairos, que es el tiempo con el que mide Dios, que es diferente al nuestro, en el kairos de Dios, 1000 años pueden ser
como un día. En otras palabras, podría decirse que en un abrir y cerrar de ojos para Dios, Él podrá venir. Ahora, algo que debemos de tomar en cuenta nosotros es que el tiempo pasa, el tiempo vuela y no se detiene. Aunque nosotros podemos comprar un reloj y se le terminen las baterías, el reloj se puede detener, pero el paso del tiempo no se detiene. Así que si vivimos una vida totalmente ajena a la voluntad de Dios, el tiempo sigue pasando. Y cada día que pasa es un día menos de oportunidades para que nos acerquemos al Señor. Pero también viene el lado positivo. Cada día que el Señor nos permite vivir es un día de esperanza en el cual nosotros podemos regresar a Él. Y la Biblia dice que el que viene a Dios, Él no le echa fuera. Dice, me buscarán y me podrán encontrar. Tocarán y yo les abriré. Así que hay una buena noticia. Siempre hay una oportunidad para regresar al Señor. Y precisamente el versículo 9, el apóstol Pedro nos recuerda eso, que la tardanza del Señor en realidad no es una demora porque algo lo detiene, sino que Él mismo, por el gran amor que le tiene a la humanidad, a cada uno de nosotros, Él mismo ha retardado su venida. Pero lo ha retardado con un propósito. Y el propósito es el siguiente. Yo le pido que vaya conmigo en el versículo 9. El propósito de esta tardanza es el siguiente. Dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ok? Dice que Dios no es que alguien lo está retrasando, no es que alguien lo está deteniendo, sino que Él, por gracia, por misericordia, por amor a nosotros, Él no ha venido todavía. Porque Él sabe que si Él viene en estos momentos, tiene que iniciar el juicio final. Y Él todavía quiere darnos tiempo para que volvamos a Él, para que nos arrepintamos, para regresar a casa, para regresar a los pies de Cristo. Así que lo que demora a Cristo en regresar precisamente es el amor que Él nos tiene a nosotros, porque Él no quiere que nadie se pierda. Es por eso que el apóstol Juan dice en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. El apóstol Pablo en el libro de los Romanos o en la carta a los Romanos, él dice que Dios aún nos amó a nosotros siendo nosotros pecadores. Así que Dios sigue amándote, Dios sigue buscándote, Dios sigue tocando en la puerta de tu corazón y esperando que se le abra para entonces regocijarnos con Él. Y si ojalá todas las personas en el mundo nos regresáramos a Él, Él vendría más pronto. Pero no, Él nos está dando tiempo. Aunque ese tiempo puede terminarse. No podemos descansar y decir, Dios me está esperando, Dios me va a esperar a que yo me arrepienta, porque eso no es cierto. Porque el versículo 10 de esta carta nos dice que la segunda venida de Cristo, o sea, la venida para el juicio final, Él va a venir sin anunciar, va a venir como un ladrón en la noche. Claro, tenemos pistas en las cuales nosotros podemos ir identificando los tiempos en los cuales podemos saber si Cristo viene pronto o no. Yo quiero que si usted está ahí en su casa y tiene su Biblia, puede ir a Mateo capítulo 24 y vamos a leer los versículos 36 al 40. Mateo 24, versículos 36 al 40. Y es sobre las señales que nosotros vamos a ver que se van a estar cumpliendo para que Cristo venga pronto, dice. Pero en cuanto al día y la hora, nadie sabe. Ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo sabe, solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé. Porque en los días antes del diluvio comían y se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos.
Así será la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada, la otra será dejada. Pero, por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera qué hora de noche va a llegar el ladrón, se mantiene despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. En otras palabras, queridos amigos y hermanos, lo que el Señor nos está diciendo es, sí, yo estoy demorando mi promesa de regresar para darles tiempo que se arrepienten, pero también ustedes tienen que estar preparados para cuando yo vengo. Deben de volverse a mí, deben de estar invitados para que nosotros estemos con el Señor siempre. Así que, hermanos, es importante que tomemos en cuenta que esa destrucción total se va a dar en el versículo 10 de la carta de Pedro. Vamos a regresar a Pedro, capítulo 3, versículo 10. Voy a hacer una descripción breve de cómo será esa destrucción de este cielo y de esta tierra como nosotros la conocemos. Dice el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán como un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Ya que todo será destruido de esta manera, ¿no deben vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta tachable? En otras palabras, el apóstol Pedro nos está diciendo, si ya sabemos dos cosas. Una, que Jesucristo va a venir para un juicio final. Y la segunda, que sabemos que esta tierra va a ser destruida. Y tercero, que eso puede suceder en cualquier momento, sin aviso. Él nos dice, pues debemos de estar preparados. Debemos de hacer lo que Dios espera que nosotros, como hijos suyos, hagamos. Y es volvernos a Él en obediencia. La semana pasada recordamos que un hijo de Dios, dice el apóstol Juan, y en eso sabrán que ustedes son mis hijos, si guardan mis mandamientos, si ustedes me obedecen. El apóstol Juan también dice que nosotros venimos a ser parte de la familia de Cristo cuando nosotros recibimos a Jesús como su Señor y como su Salvador. En ese momento, Juan capítulo 1, versículo 10, nos dice que el que recibe a Jesucristo, dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a los que lo recibieron, Dios les dio derecho de ser hijos de Dios. Así que esas son las formas en que nosotros podemos ir preparándonos para esa venida de Cristo Jesús. La primera es tener a Cristo en nuestro corazón, reconocer que somos pecadores, reconocer que necesitamos a Jesús en nuestro corazón. Segundo, empezar a obedecer su palabra y ponerla en práctica. Y la tercera es estar esperando con un corazón dispuesto a hacer el bien la venida del Señor, porque la destrucción será completa y total. En el versículo 11, hablando de las oportunidades que Dios nos da para que nosotros podamos arrepentirnos, el versículo 11 nos da unas claves de cómo nosotros podemos mantenernos preparados en esa espera del Señor. Porque esperar al Señor no significa esperar pasivamente, sino que nosotros vamos a esperar de una manera activa. Mi abuelita decía, a Dios orando y con el mazo dando. En otras palabras, nuestra espera de Cristo por Cristo Jesús no es una espera pasiva, inmóvil, sino que más bien es activa. En el versículo 11, Pedro le recomienda a la iglesia y le dice, hablando sobre la oportunidad de la salvación, dice, ya que todo esto será destruido, está hablando del mundo entero, de la forma en que nosotros conocemos la humanidad. De hecho, los científicos están diciendo que la Tierra en unos cuantos años, no saben todavía cuántos, pero en algún momento va a ser chocada por un asteroide gigante y la Tierra será completamente destruida en miles y millones de partículas.
Así que, ¿cómo lo hará el Señor? No lo sabemos. No sabemos qué método utilizará Él para destruir la tierra y que se convierta en una bola de fuego y que se destruya. Pero lo que sí sabemos es que el Señor lo va a hacer. Y entonces, en el versículo 11, Pedro dice, ya que todo será destruido de esta manera, ¿no debemos vivir como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida de Dios? Dice, ese día, o sea, el día en que Cristo regresa, dice, ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos serán derretidos con el calor de las llamas. Imagínense, yo supongo que debe ser algún asteroide que choca, la Tierra quizás pierde su eje y choca contra el Sol, no sé. O no sé cuál será la forma en que Dios hará que esto se cumpla. Lo que sí sabemos es que se cumplirá. La tierra será eliminada en llamas. Pero hay una esperanza. Dice, pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en la que habite la justicia. O sea, esta tierra que nosotros conocemos, que es una tierra que pasa, que va a pasar como todos, como todas las cosas, pero también el Señor va a hacer una tierra nueva y un cielo nuevo, que la disfrutarán solo aquellas personas que han recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador y han decidido vivir de acuerdo a la palabra de Dios. En el versículo 13 dice, en el 14, perdón, dice, por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Esa espera, como les dije hace un rato, no es pasiva, sino que es activa. Y el verbo que utiliza aquí el apóstol Pedro es esforzarse. Esforzarse requiere un trabajo extra, una milla extra. Y él dice que debemos de esforzarnos para mantenernos primero sin mancha, mantenernos en paz con Dios. Y esto no se puede hacer solo. No se puede hacer solo, sino que es una tarea donde se involucra el Espíritu Santo, la palabra de Dios y la comunión de los santos. O sea, la iglesia como una entidad comunitaria nos ayuda a fortalecernos, nos ayuda a formarnos, nos ayuda a caminar juntos, a animarnos cuando estamos desanimados, a orar unos por otros, a cuidarnos unos a otros. Es en esa convivencia, en la comunidad de fe, donde nosotros encontramos la fortaleza que nosotros necesitamos. Y esa es una buena noticia, de que no estamos solos, sino que Dios nos ha puesto en medio de una comunidad de fe que nosotros conocemos como la iglesia local, precisamente para ayudarnos a mantenernos en pie delante de Dios, para mantenernos con una conducta intachable cuando nosotros le estamos dando o rindiendo cuentas a Dios y también a las otras personas. Cuando nosotros estamos en paz con Dios, y no podemos estar en paz con Dios si no tenemos a Cristo Jesús en el corazón. Romanos capítulo 5:1 dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestra fe en Cristo Jesús. Así que esa es la paz que tenemos nosotros, cuando nuestra fe está puesta en Cristo Jesús. Pero no quiero alarmarlos, ni quiero asustarles, pero también quiero decirles que el apóstol Pedro en el capítulo 3, versículos 15 y 16, nos vuelve a hacer una advertencia, igual como la hizo en la primera carta, que es cuidarnos de los falsos maestros. Dice, tengan presente, la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos temas. Hay en algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las escrituras para su propia perdición. En otras palabras, habrá personas que queriendo ser sabios, sin ningún estudio de la Biblia previo, sin ningún entrenamiento adecuado, van a estar haciendo sus propias teorías, de cómo sucederá esto, inventando que pueden ser espirituales, que hay otro camino para llegar a Dios, que no solamente Cristo puede ser, que hay que ser un buen ser humano. Todas esas cosas no serán suficientes. Se necesita
rendirse completamente en fe en Cristo Jesús. Y entonces, cuando hacemos esto, la forma en que nos mantenemos alerta es como lo despide en el versículo 17. En el versículo 17 dice, así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, ¿qué es lo que sabemos? Que Cristo va a venir. ¿Qué es lo que sabemos? Que el cielo y la tierra serán destruidas. ¿Qué es lo que sabemos? Que va a haber un juicio. ¿Qué es lo que sabemos? Que también va a haber también salvación y vida eterna y un cielo nuevo y una tierra nueva para aquellos que permanecen fieles, dice. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta. No sea que arrastrados por el error de los libertinos pierdan la estabilidad y caigan. Mantenerse alerta significa estar creciendo en la gracia del Señor Jesucristo. Y esto lo hacemos teniendo y cultivando un corazón noble y sensible. Un corazón noble y sensible es un corazón que le da oportunidad al Espíritu Santo de sembrar su semilla y de dar fruto. Porque precisamente los frutos del Espíritu de Dios que habla Gálatas dice que son paz, paciencia, benignidad, bondad. Así que esos son frutos del Espíritu que crecen, que hablan, que traen alimento para nosotros, porque hemos cultivado nuestro espíritu para el Señor. También debemos de crecer, sigue diciendo el apóstol Pablo, dice en el versículo 18, dice, más bien crezcan en la gracia, como ya le hemos dicho, en la gracia, un corazón noble, un corazón sencillo, y en el conocimiento de nuestro Señor. Cuando hablo de conocimiento, estamos hablando de mantener una mente fresca y abierta al mover de Dios. El ejercicio que estamos haciendo hoy con este estudio bíblico es precisamente eso, crecer en el conocimiento del Señor, todos juntos, con las preguntas que ustedes me hacen después de que se pone al aire este mensaje y esas preguntas que ustedes me mandan por el Messenger. Eso me hace a mí también interactuar con ustedes de tal manera que crecemos juntos. Así que cuando leemos la Biblia, cuando participamos en el culto, cuando estamos en el estudio bíblico, en las reuniones de oración, cuando leemos la Biblia en la casa, en familia, cuando hacemos nuestros devocionales diarios, todas esas oportunidades, todas esas disciplinas y ejercicios espirituales nos ayudan a nosotros a crecer también en el conocimiento de Dios. Porque conocer tampoco es solamente ¿cómo le puedo decir? Una cosa cognitiva, de palabras, de aprender de memoria. También conocimiento es tener una relación estrecha. Nosotros decimos que conocemos a una persona porque pasamos tiempo con ella, porque sabemos cuál es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. Conocemos cosas más íntimas de esa persona, es que la conocemos. De igual manera, ampliamos nuestro conocimiento de Dios cuando nosotros le conocemos a Él más y más. O sea, nos relacionamos con Él, hablamos con Él diariamente a través de la oración, escuchamos lo que Él quiere decirnos a nosotros a través de lo que ya Él ha escrito en la palabra de Dios, en la Biblia. Cuando escuchamos una buena predicación, un buen mensaje basado en la palabra de Dios, sin adulterarla, sin estar promoviendo ninguna figura personal, sino solamente promoviendo al Señor Jesucristo para su gloria y para su honra, es ahí donde nosotros podemos decir que estamos creciendo en el conocimiento. Y podemos decir que hemos crecido y que estamos esperando activamente cuando ponemos nuestra gracia, nuestro conocimiento, o sea, en otras palabras, el corazón noble, sensible, nuestra mente cultivada, la ponemos al servicio de los demás. Cuando nosotros empezamos a servir, cuando nuestras manos empiezan a servir, cuando nuestra boca empieza a proclamar la palabra de Dios, cuando nuestros pies pueden ir donde está la necesidad, cuando nosotros vemos que hace falta algo y entonces lo suplimos o trabajamos para que esto se logre, es en este momento que estamos dando muestras de que estamos creciendo, creciendo y esperando la venida del Señor de la manera correcta. No puede haber un cristiano verdadero que esté inactivo. Todos debemos de estar activos para hacer crecer el reino de los cielos aquí en la tierra, prepararnos y esperar la venida del Señor activamente. Porque nuestra tarea es grande, nuestra tarea es fuerte,
Nosotros debemos de seguir predicando el Evangelio, haciendo discípulos, enseñando a otros, trabajando para otros, mostrando el amor de Dios de una manera práctica, porque Él viene pronto. Y no podemos darnos el lujo de dejar a una persona atrás. Todos tienen que conocer al Señor Jesucristo. Todos tienen que vivir para Él. Todos vamos a aprender a mantenernos fuertes para Dios. Así que mi querido hermano y amigo, este es el estudio bíblico de la carta de Pedro. Tanto estudiamos la carta primera, también la segunda. Terminamos hoy. Y quiero invitarlos para que el próximo miércoles estemos iniciando el estudio de la carta de los Filipenses. ¿Ok? Vamos a estar estudiando Filipenses. Así que lo invito para el próximo miércoles. Ya sabe, si usted tiene preguntas, puede mandarme un messenger, puede escribirme en el Facebook personal, Rodrigo Azofeifa, o puede escribir al Facebook de la iglesia, Real Connection Church, ahí puede escribirme. Espero escuchar de usted, espero que este estudio bíblico haya sido de su ayuda. Que Dios me lo bendiga y déjeme orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por las personas que han estado escuchando este mensaje, este estudio bíblico en la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Te pido, Señor, que lo que hemos estudiado no solamente se grabe en nuestro corazón y en nuestra mente, sino que también lo pongamos en práctica. Bendice a cada persona que va a escuchar esto, aquel que lo va a compartir con otro, aquel que va a hacer preguntas. Gracias por todos ellos, Señor. Y nos esperamos, Señor, que tú también nos acompañes en el próximo estudio, el próximo miércoles, Señor, para estudiar la carta de los Filipenses. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Que Dios los bendiga y buenas noches.